y, y van a plantear también los síndromes y lo van a subir al foro. ¿De acuerdo? Ok, doctora. ¿Aló? Ya, va a estar habilitado hasta el domingo a las 12 de la noche, ¿ya? Ya, muy bien. Las exposiciones primero tiene que exponer hemos empezado con lista, ¿no? Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Le toca a mi compañero Béjar Velázquez Juan José. Ya, muy bien. Juan José empieza. Sí. Juan José, ya puedes empezar. Buenas tardes, doctor. Aló. Ya puedes empezar. ¿Se ve, doctora? Sí, se ve y se escucha. Listo. Doctora, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión me toca exponer los disturbios hidroelectrolíticos. Vamos a ver que la distribución del agua en el organismo va a estar dada en varones en un 60% y, y en mujeres en un 50% del peso corporal. El agua va a estar dividida a su vez en dos compartimientos, en el compartimento extracelular y el compartimento intracelular. En el compartimento intracelular es el que encontramos dentro de los miles de millones de células en nuestro cuerpo, es aproximadamente el 40% del peso corporal. Y luego tenemos al agua extracelular, el que se encuentra en el líquido intersticial, el plasma y el líquido transcelular. El plasma es como le conocemos al plasma de la sangre y el líquido intersticial es el que se encuentra entre los tejidos. Hay que aclarar acá que esta división es muy importante, ya que tiende en la fisiopatología tiende a variar. Como vamos a ver, eh, en el espacio transcelular, pues, A ver, cerebrales, hay un poquito, se escucha por el entrecortado. derrame peritoneal causado por. Se te fue la señal, no veo la imagen, pero no se te escucha nada. O también puede ser una enfermedad pericárdica. ¿Me escucha, doctora? Recién, se está escuchando entrecortado. ¿Me Ahora escucha, sí ya doctora? ya te escucha. Sí, 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 sí. ¿En qué parte se ha cortado, doctora? Está bien, desde acá estabas ¿Me hablando escucha? que en el peso sí se te escucha. Se te dejó de escuchar cuando estabas hablando que el porcentaje de la mujer es diferente al porcentaje de agua en el varón. Ya. En la mujer el porcentaje es diferente por la misma cantidad del 10%, porque la mujer tiende a tener más tejido adiposo. Y el tejido adiposo solo tiene ese 10% de agua,
en comparación con el tejido muscular que tiene hasta un 75%. Eso es lo que... En general, en una persona que pesa 70 kilos, el peso corporal va a estar dividido en sus dos terceras partes para el líquido y el tercio restante va a ser para el agua o el líquido extracelular. El líquido intracelular es el que se encuentra dentro de nuestras billones de células y el líquido extracelular es el que va a estar dividido entre intersticial, el plasma, que es la sangre, y el transcelular. Hay que aclarar algo de transcelular, que cuando existe una variable de presión o una variable de filtración capilar, se puede dar una enfermedad, como se llama la enfermedad del tercer espacio, que puede ser tanto en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio del líquido cefalorraquídeo, en el líquido peritoneal, en el líquido pleural, pericárdico e incluso en el líquido sinovial. Esto se le va a conocer como edema a esta enfermedad, que va a ser el aumento del volumen del líquido intersticial. ¿Por qué se va a dar esto? Se va a dar por cuatro causas, que son las principales. La primera, que es porque aumenta la presión de filtración capilar. Eso se puede dar por una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica. Disminuye la presión capilar osmótica coloidal, quiere decir que va a disminuir la presión osmótica dentro del capilar. Lo que quiere decir que puede haber una disminución de proteínas o un aumento del líquido. Eso se va a dar por dos tipos de enfermedades, que van a ser las hepatopatías y las renopatías. Eh, las hepatopatías y las renopatías, porque la albúmina va a ser la que va a estar fallando aquí. Tanto en las renopatías, la albúmina va a empezar a ser filtrada por su bajo peso molecular, y en las hepatopatías no va a ser producida la misma albúmina y entonces se va a llegar a esta disminución de la presión capilar osmótica. Aumenta la permeabilidad capilar. Eso se puede dar por una inflamación, generalmente, o una ascitis, como hemos comentado de la ascitis, que va a ser el derrame de líquido en la cavidad peritoneal. Eso se puede dar por cuando se eleva la presión del sistema porta en el hígado. Y por último, cuando los obstruyen el flujo linfático. Este tiene un nombre particular, se le conoce como linfoedema o linfedema, cuando los vasos linfáticos van a estar obstruidos y entonces el líquido intersticial que se encuentra en esta cavidad no va a poder ser absorbido o no va a poder ser drenado, como se dice, por los vasos linfáticos. Eso puede ser una señal de cáncer. ¿Cómo me dices que puede ser una señal de cáncer? Ya, vamos a señalarlo, Mm, puede ser un signo, vamos a empezar por ahí, ya. Está bien. sí, un signo. Pero el otro comentario, de un linfoma, Sí. ¿ya? De un linfoma. Entonces, ya, bien, sigue. Eso se puede dar porque pues, se puede extirpar un ganglio quirúrgicamente, también puede darse ese tipo de edema. Ahora, el edema potencialmente mortal es cuando se manifiesta en el cerebro, laringe y pulmones. O se puede presentar en otros lugares como en las articulaciones, impidiendo que podamos moverlas, ¿no? Las mismas articulaciones o los miembros. Hay un edema particular que se le conoce al edema con fobia. Este es cuando la acumulación de líquido intersticial sobrepasa la capacidad de absorción del gel del tejido. Este gel es el que se encuentra en este espacio, en el espacio intersticial, que generalmente se encarga de absorber el exceso de líquido. Y cuando esto se excede, se le conoce edema con fobia. ¿Cómo lo podemos identificar? Cuando con la yema del dedo, con la punta del dedo, presionamos y vamos a ver que es el punto donde hicimos la presión, no va a desaparecer, se va a quedar. Eso se le va a Bien, conocer como el edema con ya. fobia. De fobia, de que le tenemos fobia a algo, no. Fobea, No, fobea, es ¿ya? fobia. Fobia. Sí, sí, doctor. Eh, Acá empezamos Ahí con no, las ahí no va, acumulaciones en el taxis. ya, un ratito. Regresa al anterior, por favor. Regresa, ya, muy bien. Dices que hay inflamación palpable por expresión de líquido intersticial, es potencialmente mortal. Nosotros le vamos a llamar, em, es indicativo de que no tiene buen pronóstico, ¿no? Cuando el edema se va a ubicar en el cerebro o a nivel de las meninges.
En la laringe, pues que puede ser esté produciendo un edema de glotis. Y en el pulmón, cuando va a producir un edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces, en el cerebro se produce cuando hay un proceso inflamatorio que puede ser de tipo infeccioso, como las meningitis por tuberculosis, por bacterias o por virus. En la laringe generalmente se da por un proceso de un edema de glotis cuando hay un proceso de reacción adversa medicamentosa, ¿no? Que es muy severo, o un shock eh, tóxico. Y en los pulmones se da cuando el paciente presenta edema agudo de pulmón, que puede ser por mal de montaña o en este caso, que lo estamos viendo todos los días, puede ser por un proceso inflamatorio, infeccioso de tipo viral, bacteriano, ¿no? Y en la muestra lo tenemos todos los días, que se da por el COVID. Bueno, seguimos a ver cuando la acumulación de líquido intersticial sobrepasa la capacidad de absorción. Ya, sigamos. ¿Qué has pasado? Listo. Sí. Eh, esa manifestación clínica que es de la... en- casa, sí. Es cuando la acumulación es en el tercer espacio, generalmente se va a dar o también en el líquido intersticial, es cuando el líquido intersticial sobrepasa la capacidad de absorción del gel del tejido, ¿no? Y este edema va a empezar a expandirse y va a ser este líquido que se va a encontrar dentro del edema va a ser móvil. Por lo tanto, si es que presionamos, este efecto de fobia va a hacer que cuando saquemos el dedo, la huella de nuestra presión aún se queden ahí. Ese va a ser el principal signo que vamos a encontrar en esta enfermedad. Continuamos con la acumulación en el tercer espacio. Eh, eh, Esta se va a dar por la pérdida del líquido extracelular en las cavidades serosas, como ya les he explicado, que pueden ser, ¿no?, en el pericardio, en el peritoneo o en la pleura. Esos generalmente van a tener su denominación dependiendo en donde se encuentre, como un derrame peritoneal o un derrame pleural. Puede ser una causa la obstrucción linfática, la hipoalbuminemia y las quemaduras. La obstrucción linfática porque cuando los vasos linfáticos van a tratar de absorber estos líquidos que el gel no ha podido absorber, va a tratar de succionarlos, de drenarlos. Si hay una obstrucción en los vasos linfáticos, no se va a proceder a drenar. Por lo tanto, el líquido va a ir acumulándose. Cuando hay una hipoalbuminemia, esto se da cuando la fuerza coloidosmótica del capilar va a empezar a disminuir, porque la albúmina es tiene alta capacidad osmótica, es osmóticamente activo, como se le conoce. Y por eso es que forma aproximadamente un 80% de la capacidad osmótica del capilar. Y como ver una hipoalbuminemia, generalmente por el hígado, por una hepatopatía, la albúmina va a empezar a descender y la capacidad coloidosmótica del capilar va a empezar a descender y entonces el líquido va a empezar a salir del capilar. La hipoalbuminemia también se puede dar por pérdidas renales. Ya se empieza a perder Ujú. las proteínas a nivel renal y también, claro, por el hígado. Sigamos. Ya. Esos son los valores normales de los electrolitos en el plasma. El sodio, el potasio, que van a ser muy importantes, tanto el sodio por su carga y el potasio también al hacer el intercambio sodio-potasio. El sodio va a ser el principal extracelular, el potasio el principal intracelular. Tenemos al calcio, al magnesio, al cloro. El magnesio va a ser intracelular y el cloro extracelular. Los sulfatos intracelulares y el bicarbonato extracelular. El bicarbonato va a tener una importante función también en lo que tiene que ver los amortiguadores. Como vemos acá, el equilibrio del agua corporal. El músculo esquelético es generalmente 75% de agua, la grasa solo 10% de agua. Es por eso que en las personas obesas y en las personas de mayor edad, el agua empieza a disminuir, la cantidad, el porcentaje de agua empieza a disminuir. También en los embriones y en los el No te escucho. es hasta un 90%. ¿Por qué? Porque el espacio intersticial está lleno de agua. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Y en los lactantes, el agua pues, está aumentada hasta un 90%. Esto se da ¿por qué? Porque los espacios intersticiales están llenos de líquido y eso tiene una causa, ¿no? Porque los riñones generalmente del infante no están bien desarrollados.
y mucho menos de los recién nacidos. Es por eso que el agua empieza a acumularse en el espacio intersticial. Ahora, para quemar 100 calorías necesitan aproximadamente 100 mililitros de líquido, de agua, para eliminar todos los desechos tóxicos metabólicos. Por eso que normalmente consuma 1800 calorías al día, necesita 1800 mililitros de agua para eliminar todos estos desechos metabólicos. Acá podemos ver una tabla donde vemos las ganancias y las pérdidas del agua. La ingesta oral del agua es de 1000 mililitros, en los alimentos de 1300 y el agua de oxidación o metabólica 200 mililitros, en un total de 2 litros y medio. Las pérdidas tienen que ser iguales. En la orina, de 1,5 litros, en los pulmones, de 300 mililitros. En la orina hay que aclarar que no siempre es 1,5 litros, tiene un rango mínimo que se le conoce como la orina que es obligada o orina obligatoria, que es de 300 a 500 mililitros. Ahora vemos las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles se van a dar en el pulmón, la piel y las heces. Esas se le conoce como insensibles porque generalmente no tienen mucha importancia. Donde tenemos mayor importancia las sensibles es en la orina, porque es por ahí donde nosotros vamos a regular todos nuestros líquidos, ya si estamos en una hipovolemia o una hipervolemia. Vamos con el equilibrio de sodio. En el líquido extracelular su concentración es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Ahora, cuando se desciende de esto se le conoce como hiponatremia, y cuando ya es muy elevado como hipernatremia. Eso lo vamos a ver en otra exposición. Ahora, ¿qué es lo importante del sodio con el agua, correspondiendo al agua? Como el sodio es altamente concentrado en el líquido celular, tiene el 95% de la capacidad osmótica. Quiere decir que el sodio es el que va a mover al agua. Por eso se dice que el agua siempre va a seguir al sodio. Y también porque forma la molécula de bicarbonato de sodio, la cual va a servir ¿para qué? Para regular el equilibrio ácido-básico. Vamos acá, el equilibrio agua-sodio. El mecanismo de acción se ve por dónde, por el volumen circulante efectivo, o también se le conoce por el volumen arterial efectivo, se le conoce con cualquiera de esos nombres. Eso se va a controlar por varorreceptores. Tenemos dos varorreceptores, los principales, que son los de baja presión y los de alta presión. Estos van a modular la liberación de renina y la liberación de ADH, porque van a actuar muy íntimamente con los núcleos supraóptico y paraventricular, que son los encargados de secretar la ADH y almacenarla en la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Eh, Vamos a encontrar a varoreceptores de baja presión en las aurículas cardíacas, en las paredes de las aurículas cardíacas y en los vasos pulmonares, que estos son sensibles a una circulación llena para evitar hipolemias. Y los de alta presión, que se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotidio, que son sensibles a los cambios de presión arterial. Y otros receptores, que son los receptores renales, que se encuentran en el aparato yuxtaglomerular, que son sensibles a la presión, que se encuentran generalmente por la arteriola aferente. Lo podemos ver aquí, ¿no? Con las células yuxtaglomerulares. Estos activan el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Esos son los que van a activar ese sistema, que van a ser uno de los principales varoreceptores para el control del agua. Muy bien. Vamos con la sed y la hormona ADH. Los osmoreceptores quieren decir que son receptores que van a medir que la osmolaridad. La osmolaridad en el líquido extracelular. Ahora, ¿cómo se mide la sed? Cuando aumenta la osmolaridad en el líquido extracelular. Cuando hay pérdida de volumen sanguíneo, ya sea por una hemorragia. Y también la angiotensina 2 tiene que ver con el aumento de la sed. Las alteraciones vamos a tener dos: la hipodipsia, que son lesiones en el hipotálamo, puede ser por un traumatismo, por un golpe, por meningiomas, por hemorragias subaracnoideas, y las hidrocefalias. La polidipsia, que es lo contrario, que vamos a tener bastante sed, puede ser sintomática o verdadera, o inapropiada o falsa compulsiva. La sintomática o verdadera es cuando se necesita, por algún estímulo fisiológico, puede ser por una enfermedad renal, ¿no? Y se necesita el consumo de agua, como en la diabetes insípida. Cuando la hormona DH no tiene un efecto. Entonces ahí sí se necesita el agua, si es necesario. En cambio, la otra, la inapropiada o falsa compulsiva, generalmente se da en las personas esquizofrénicas,
que tienen algún fallo y empiezan a tomar agua compulsivamente. Las dos alteraciones causadas por la hormona antidiurética, la diabetes insípida y el síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética. Primero, la diabetes insípida, insuficiencia neurogénica o respuesta reducida nefrogénica. Puede ser en los dos. El diagnóstico, un gasto urinario de 3 a 20 litros por día. Y el tratamiento, acetato de desmopresina. Y en el síndrome de mala absorción, inapropiado de secreción de hormona antidiurética, en el fallo en el feedback de la hormona antidiurética, lo que hace que la hormona siga secretándose incluso cuando ya hemos alcanzado los niveles óptimos. En los diagnósticos es que produce una hiponatremia por el exceso de agua en el cuerpo. Por lo tanto, va a ser una hiponatremia por dilución, porque vamos a tener el sodio se va a encontrar en ahí, pero va a estar extremadamente diluido. Y el tratamiento acuréticos y la solución del cloruro de sodio hipertónica. Eso sería todo con mi exposición, doctora. Muy bien. A ver, Jair Andrés Román Choque, ¿alguna pregunta para tu compañero? No, ninguna, doctora. Ya, entonces, ¿por qué se produce la diabetes insípida? Mm, eh, según lo que dijo el compañero, como, es que está ahí la diapositiva, doctor, sería como, bueno, fue una insuficiencia por esto. Aló, doctora. Sí, no, tu respuesta. Bueno, a ver, ¿qué dice Montoro? Sí, doctora. La misma respuesta. ¿Por qué se Eh, produce? por un mal funcionamiento de la hormona antidiurética, doctora. Ya, como Montoro y Román. Bueno, chicos, ustedes saben que tiene que venir leyendo a sus clases. Román no está en la lista. Sí está. Tienes un menos. Tiene que venir leyendo a sus clases y yo voy a soltar preguntas. No, ahora les estoy soltando preguntas de las diapositivas de sus compañeros. La próxima clase van a hacer preguntas sueltas del tema. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ¿cómo te llamas, delegado? Señor delegado. Julio, doctora. Señor Julio, disculpa, ya me voy a acordar ya. Que la vejez también a uno la agarra. Señor Julio, una preguntita. ¿Hicieron la clase con la pasada con el doctor Ruelas? Sí, sí, doctora. El doctor dio una clase introductoria, se presentó y bueno. No, pero la que está en el sílabus. ¿No la desarrollaron o no? No, todavía no, de lo que está en el CIRO, no solo una clase introductoria, doctora. Ya, está pendiente eso, ¿no? Bueno, entonces estamos haciéndolo ahora. Bien, a ver, sigamos. ¿Quién es el siguiente expositor? Doctora, disculpe, nos dijo un alumno por clase, doctora. Un alumno por clase. Uy, son 16 semanas. ¿Cuántos alumnos son? 27. 30. Ah, ya, la siguiente. Sí, sí, está bien. Sí, va a alcanzar el tiempo. Aló, Ya, doctora. entonces, aló, Aló, sí, dime. doctora. Sí, Doctora, dime. quería consultarle al compañero de la exposición si nos podría Sí, decir la fisiopatología del edema, porque ha hablado una parte del edema, doctora. sí, a ver, Juan José Béjar. Sí, doctora. La El, fisiopatología del edema. ya. El edema, que va a ser la fisiopatología del edema, se puede dar por causas, ¿no? Por 4 causas, que son las principales. Puede ser por muchas otras más, ¿no? Las principales es porque la presión de filtración capilar quiere decir que cuando el capilar ingresa hacia los tejidos, tiene una fuerza de presión. Y cuando esa fuerza de presión capilar aumenta, esta aumenta, que puede ser por una enfermedad renal crónica o por una insuficiencia cardíaca, y aumenta esta presión, por lo tanto el líquido ingresa con mayor fuerza hacia el espacio intercelular.
intersticial, Extra. ingresa con mucho más fuerza. Entonces, el líquido se queda en ahí, una disminución de la presión capilar osmótica, quiere decir una disminución de la fuerza de atracción de las proteínas dentro del capilar, también va a hacer que el agua no pueda regresar al capilar. ¿Esto por qué se va a dar? Por una hepatopatía o una renopatía, como dijo la doctora, que generalmente va a ser por una pérdida de proteínas o una hipoalbuminemia. Como la albúmina tiene un alto gradiente osmótico, como no va a empezar a perderse, entonces el agua no va a poder regresar hacia el capilar. La tercera va a ser por una incrementación de la permeabilidad del capilar. Esto se da por las inflamaciones, por la misma heparina y por la ascitis. Y por último, porque se obstruyen los vasos linfáticos y eso impide que el líquido pueda ser drenado y pueda ser devuelto al torrente sanguíneo. Eso es lo que ocurre en el edema, compañero. Ya, vamos a hablar de lo que es el IG y el EG. El IG se llama el intracelular y el EG el extracelular. Entonces, por una disminución de proteínas, el agua va a salir del intracelular al extracelular y ya no va a regresar, ¿no? Ese es cuando hay un problema en el riñón. En el caso de las linfadenopatías, se produce que hay una acumulación en los ganglios linfáticos. Entonces, por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es metástasis, otros por problema inmunológico. Entonces, se va a incrementar en el en el y va a formar, se va a quedar en el tejido celular subcutáneo y va a aumentar, y va a producir lo que es la fovea, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? Ya, ¿no hay ninguna pregunta? A ver, Magali, ¿dónde estás? Que no te veo. Su compañera Magali logró entrar porque ella creo que no entra. Magali, Mm, sí. José, ¿me escuchan? José, Sí, lo escucho, doctora. ¿qué es de tu compañera? No está, ¿no? sí está, doctora. Cuando ya le lista, sí contestó. ¿Cómo? Sí está, doctora. Magali no me responde a mí, tampoco la veo acá. No la veo. Avanzamos, no la veo. ¿Qué pasó con Magali? ¿Tiene algún problema? No está, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar el desarrollo del caso clínico. La clase que está pendiente conmigo la vamos a desarrollar el viernes, o el viernes tienen reunión con el doctor Ruelas. Julio, No, doctora. En sí, el doctor nos dijo para hoy día, pero como a usted le toca hoy día, entonces no lo hemos planeado para el día viernes, doctora. Pero va a depender de usted. Sí, depende de usted, doctor. Faltaría quedar todavía las 2 horas. ya, pero ¿saben qué? Voy a cronogramar las clases. Ya, yo creo que avanzan nomás con el doctor para igualarnos, ¿ya? Ok, doctora. Ya mientras yo hago el cronograma de todo esto. Bueno, pasamos al caso clínico. Ya lo he colgado, ¿lo tienen? ¿Lo Doctora, tienen? no se escucha muy bien, doctora. Sí, doctora. El caso clínico yo lo colgué en la mañana, ¿lo tienen? Sí, doctora. Sí, doctor. Vayan viendo vayan viendo la presentación, vayan leyendo y me van ahorita por orden de lista, voy a llamar para que me vayan dando los signos y síntomas que encuentran en el caso clínico. Ok, ¿Ya? doctora.
Ya. A ver, Julio, empieza leyendo. Ya, doctora. Eh, mm, ya. Caso clínico número 1. Varón de 63 años, natural de Junín y procedente de Lima con historia de tos, disnea y fiebre de 3 semanas de evolución. El paciente inició sus síntomas Ahí hace nomás, ahí 3 nomás, ahí nomás. A ver, Carazas. A ver, un momentito, Carazas o Canaza. Dime qué signos y síntomas has encontrado hasta la fecha. ¿Se encuentra Canaza o no? Sí está presente, doctora. Julio, no está Sí, doctora. presente. Sí está presente, doctora. Creo que tiene un Pero no, problema con el... ya, pero no contesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pongo faltón? Ah, Doctora, ya. estoy presente. ¿Qué signos y síntomas has encontrado? A ver, Negativo. el paciente presentó Canepa. tos. Presente. No, ya se te pasó tu canepa. Presente. ¿Qué signos y síntomas has encontrado? Canepa. Hasta el momento, como los signos y síntomas, la tos, la disnea y la fiebre de 3 semanas de evolución, perdón. ¿Qué signos y síntomas has encontrado? La tos, la disnea y la fiebre. Ya, nada más. Muy bien. Ya, ahora Cari. ¿Está Cari no? Presente, doctora. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad que tiene? Tiempo de enfermedad. Ya. Muy bien, sigue leyendo, Julio. Ya, doctora. Ya, el paciente inició sus síntomas hace 3 semanas presentando tos con expectoración escasa asociada a disnea a moderados esfuerzos. Posteriormente se agregó sensación de alza térmica no cuantificada intermitente. Continuó con los síntomas y una semana antes del ingreso de la tos se hizo más exigente. La disnea empeoró hasta leves esfuerzos y persistió con sensación de alza térmica, lo que motivó que acuda a un centro de salud, donde le indicaron... Muy bien. Julio. Dígame. ¿Quién sigue? Casa. Casa. Presente, doctora. ¿A qué llamamos disnea? ¿A qué llamamos disnea? Es la insuficiencia para respirar, doctora. Ya, mejor lo vamos a llamar es la dificultad o la sensación de falta de aire, ¿ya? ¿Conoces alguna clasificación de la disnea? Sí, doctora. Se clasifica en 4, que va a ser la NIJA 1. La NIJA 1 va a ser la falta de aire por esfuerzo físico. La NIJA 2 va a ser la actividad diaria, el cansancio, al subir las gradas. Y la NIJA 3 sería la actividad leve. El paciente se va a cansar siempre, ya sea cuando camine 10 metros. La NIJA 4 va a ser todo el tiempo con disnea. En este caso, el paciente tendría la NIJA 3, que sería por la actividad libre. Ya, dice, entonces este paciente empieza con 3 semanas, perdón, de evolución y la disnea empeoró. Se supone que la disnea hay otra clasificación que nosotros la manejamos más y que es más clínico, es la de la de pequeños esfuerzos, la de medianos esfuerzos y la de grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, un gran esfuerzo es peinarse, subir gradas, ¿no? Un gran esfuerzo es subir gradas, ¿no? Un leve esfuerzo es peinarse, ¿ya? Y un mediano esfuerzo es servirse una taza de té, digamos, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente evolucionan de disnea de grandes esfuerzos a pequeños esfuerzos, ¿no? Por eso dice, la disnea empeoró hasta leves esfuerzos. ¿Ahora me están entendiendo? ¿Me has entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Después empieza a hablar, ya, sigue ahora. Ya, doctora, estábamos en que le indicaron antibióticos por 3 días sin mostrar mejorías. Vamos a hablar ahora del siguiente síntoma. Y dice, y una semana antes de su ingreso, la tos se tornó más exigente.
A ver, Casa y hablo, Chambi. ¿Qué definición tienes de la tos? Chambi. ¿No está? Aló, ¿Faltó? doctora, es un reflejo, doctora. Es un reflejo corneal. Sí, es un reflejo y también un signo, doctora. ¿Qué? Un No, reflejo no o está también bien. un signo. Ya, pero ¿qué es un reflejo qué, pues? ¿Qué más? A ver, Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe se gana su punto? doctora, A ver, ¿tú es, sabes? sí, doctora. Ya, dime. La tos podemos considerar, doctora, como un sonido repentino, digamos, forzado y seco para liberar aire, doctora. Para liberar aire, hoy no sé qué me estás hablando. Ya, bueno, es una definición media jalada de los cabellos, pero la tos es un acto reflejo, Sí, doctora. ¿ya? Es un acto reflejo por la sensación de cosquilleo o falta de aire. Y tenemos una clasificación que es, hay una clasificación que la usamos mucho en clínica, ¿no? Que es seca o es con expectoración. Ya, la seca es la que les da a los de COVID. No he tenido la experiencia de trabajar con ellos. Y la con expectoración es la que presenta con expectoración mucosa, serosa, etc. ¿Ya? Y hay también otra clasificación, que también le llaman productiva, ¿no? Y no productiva. Y hay otra clasificación que va de la menos exigente a la más exigente, ¿no? Ustedes saben que la tos es un acto reflejo de defensa, es un signo que es un acto reflejo de defensa del organismo frente a la noxa. Entonces, como es un acto reflejo, yo estoy hablando ahorita y por ahí pasa un viento fuerte o pasa una mosca, o tengo mucha secreción, voy a toser, ¿no? Entonces es un acto reflejo. ¿Ya? En un inicio, todos empiezan con un inicio leve, ¿no? Que no es exigente, pero que se va tornando más exigente, incluso que dificulta la respiración. Ustedes a través de todo este tiempo han estado pudiendo ver videos, por ejemplo, de lo que es el COVID, ¿no? Es una tos seca, exigente, ¿no? Que no lo deja ni hablar al paciente. Probablemente ustedes han estado viendo eso. Entonces dice acá, antes de su ingreso la tos se hace más exigente, ¿ya? O sea, el paciente de estar yendo bien se está tornando más enfermo. Bueno, pues estamos hablando que la disnea no mejoró. Y acá hay uno que al último se agrega el alza térmica no cuantificada. A ver, Chipana, ¿a qué llamamos fiebre y a qué no llamamos fiebre? Ya, doctora. La fiebre, vamos a decir, es el aumento temporal de la temperatura, doctora. Y esto se da por, digamos, mm, respuesta a una enfermedad. A ver, Y vamos a... ¿quién habló más antes? Lo que no, ¿quién habló el reflejo de la tos? ¿Chambi? ¿Sí? No, no, yo mismo, doctora, Chipana, doctora. No, pues ya no. Sigue ahora el otro Chambi. Ya tú tienes tu Chambi sea. Ah, Ya tienes tu rayita mm, negativa. Chambi sea, doctora, yo soy Chipana Anca, doctora. Presente, doctor. o sea, ¿no te he llamado Chambi? Doctora, no, Chipana llama y estoy contestando de la fiebre, doctora. También he participado anteriormente. Chipana. Sí, ¿En qué has cuando pregunto participado anteriormente? Yo creo que van a encender sus cámaras, ¿ya? A ver, enciendan de sus cámaras. de la tos, doctora. De la tos y ahora de la fiebre. Ya, enciendan sus cámaras, por favor, ya todos. El que no está, le voy a poner falta. Ya. Chambi, llamé a Chambi. ¿Chambi sea no llamé? Sí, doctora, sí me llamó. Ya, Champicea. sí. Ya, Chipana, a ver. Ya, doctora, Juan Carlos estaba... Chipana, tu cara, no veo tu cara, Juan Carlos Chipana. Sí, está, doctora, acá estoy escrito, doctora. No, pero no veo tu cámara. Es que el celular, doctora, está un poco mal mi cámara. Ya, para la siguiente clase tiene que estar bien tu celular, ¿ya? Ya, doctora, no se preocupe. Ya, conseguirlo No, sí ya. me preocupo. Ya, a ver, sigamos entonces. Chirinos. Presente, doctora. Ya, háblame de la tos. Solamente voy a tomar participación a los alumnos que presenten su cara. Chirinos.
Sí, doctora, presente, doctora. Ya, tú, no veo tu cara. Ahí está, Chirinos. Sí, doctora. No, no estás. Sí, Chirinos, sí, doctora, acá. no veo, pues. Ahí está, Chirinos. ¿A qué Sí, llamas doctora. fiebre? Es una alza de temperatura, doctora, que tiene un valor, bueno, que es anormal por encima de los 37.5 y por debajo de ella, de 37 a 35, con una simple febrícula. No te he entendido nada. Con Dori, no está. Flores Choque. Presente, doctora. A ver, tu cara, no te miro. ¿Y qué estoy? Flores Choque. Sí, presente, doctora. Tengan sus cámaras, Está prendida mi cámara, doctora. pero no te veo. Flores. Sí, estoy aquí, doctora. Flores. ¿Ah? Ahí estás, Flores. Sí. O sea, Flores, ¿estás pelucón o es tu casco? Ah, Ya, sí me Flores, ¿a qué crece un poco. denominas fiebre? La fiebre es el aumento temporal de la temperatura por mayor de 37.5 grados centígrados. ¿Qué más? Eh, Ya, a ver, más o menos. Flores Gómez. Ya, ¿a qué llamas temperatura? Fiebre, ¿a qué llamas fiebre? Ya. Vamos a llamar fiebre cuando la temperatura se eleva por más de 37.5, si es axilar. Ya. Si es oral, vamos a llamar entre 37 y 37.5 es febrícula, ¿ya? Dependiendo del sitio donde se toma. A ver, Flores Gómez, ¿dónde podemos tomar la temperatura? Muy bien. Ahora, ¿cómo se toma la temperatura? Ahora se toma la temperatura en forma digital, ¿no? Lo que pasa es que te ponen un termómetro en la frente para ver si tienes fiebre o no tienes fiebre, ¿no? Pero esa falla a veces. Bueno, volvemos al caso clínico. Entonces dice, posteriormente se agrega sensación de alza térmica no cuantificada intermitente. Entonces, ¿qué llamamos? Es alza térmica no cuantificada. Entonces, no podemos llamarlo que tenga fiebre. El paciente me dice que tiene fiebre. Dice el paciente, tengo fiebre. Y nosotros le respondemos, ¿te has tomado la temperatura? No, pero sentía que mi cuerpo estaba caliente. Y nosotros le podemos preguntar, ¿y tus palpitaciones del corazón han aumentado? Va a decir sí o no. Entonces, cuando hay fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces está hablando acá de que hay una fiebre, una alza térmica no cuantificada intermitente. Intermitente se refiere a que baja y sube, ¿no? Ya, a ver, seguimos. Sigue leyendo. A ver, que sigan leyendo. Flores Gómez. Ay, Guamantica. Guam. ¿Quién sigue? A ver, Julio, ¿quién sigue? Guam. Espérame, doctora, un minuto. Lori Flores. Huacantara, Quiroz. Kelly. Guacantara. Presente, doctora. Guacantara. A ver, Guacantara, no veo tu rostro. Sí, está encendida mi cámara, doctora. Ya, a ver, sigue leyendo. Ya. Nos hemos quedado. Sí. Continuó con los síntomas y una semana antes del ingreso la tos se hizo más exigente. La disnea empeoró hasta leves esfuerzos y persistió con sensación de alza térmica.
lo que motivó que acuda a un centro de salud donde le indicaron antibióticos por 3 días, sin mostrar mejoría. Un día antes del ingreso tenía disnea en reposo, intolerancia al decúbito y fiebre de 38 grados centígrados. Por este motivo acudió a la emergencia de nuestro hospital, siendo admitido. Ya, ahí nomás. A ver, Mantara. Guata. Guata. ¿No está? No, presente, doctora. ¿Me escucha? No te veo. Escucho, pero no te No, veo. todavía no conseguí una cámara para mi PC. Disculpe, doctora. Ya, entonces acá dice que el cuadro clínico empeoró y el paciente ya tiene, ¿qué tiene? Disnea en reposo. O sea, el paciente tiene una disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? Intolerancia al decúbito. ¿A qué llamamos intolerancia al decúbito? A que no puede recostarse. Si se recuesta, pues ya no podría respirar. Y tiene y fiebre de 38 grados centígrados, allá tiene fiebre, ¿no? O sea, ya no es sensación de alza térmica, sino fiebre mayor de 38 grados. Entonces llamamos fiebre cuando la temperatura oral, rectal y inguinal, axilar es mayor de 38, a excepción de la oral que le tenemos que sumar 0.5. Por este motivo acude a la emergencia del hospital siendo admitido, las funciones biológicas tenía hiporexia. A ver, Yankee. Yankee, Presente. tu cámara. Está encendida. Ya, Yankee, dime, ¿a qué llamamos hiporexia? Es la pérdida de apetito. Ya, muy bien. Ser conservada orina y deposiciones sin alteraciones, pero ¿cuánto es la orina normal y a qué llamamos orina y deposiciones sin alteraciones? O sea, ¿cuál es lo normal? Y que las deposiciones tienen que ser del color normal y del color usual. La orina tiene que ser. La cantidad de agua que consumimos también la tenemos que eliminar. No, no, no. Vamos a hablar de la orina ya. ¿Cuánto es el volumen? Normalmente debe ser entre 1 a 2, 1.5 a 2 litros, ¿ya? Color. Ámbar. Ámbar. Olor. Sui generis. Sui generis, muy bien. ¿Qué más? Sin presencia de bacterias ni sangrado. Ya, entonces hablamos de dice una orina y deposiciones normales. A ver, Yankee, el otro Yankee. Hay dos Yankees, ¿no? No, no, pero eso es lo Yankee, chura. Entonces Luque, ¿sí? Sí, Luque sí. Ya, a ver, Luque. Presente, doctor. Ya, aquí llamamos deposiciones normales. Deposiciones normales, a la cantidad de deposiciones que se evacúan con una dieta normal, doctor. Sí, pero ¿cuáles son las normales? De las características que sean de características sólidas, de color y olor sui generis. No estás hablando de memoria. A ver. Hola, Mila, dime.
Raquel. Amparito. Hola, Blanquita. Oye, Blanquita, ¿sabes que te salió negativo en el seguro por esa prueba que se llama para anticuerpos diferenciada, creo que no, que se toman en el brazo? Sí, sí. Sí, sí, claro. Con el hemograma, todo resultó negativo. Ya, ya. Ah, ya. Lo que me he comprado lo tengo guardadito. Ya. Por si acaso. Y más bien enhorabuena que me dices, Blanquita, porque no hay por ningún lado la ivermectina. Ya, Amparito. Listo. Un gusto saludarte. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, Amparito. Ya, chao, chao. Está un poco lento. Ustedes que... Ya, aló. No sé usted, se me ha ido el micro. Ya, bueno. A ver, Mamani. ¿A qué estamos llamando? ¿En qué nos hemos quedado? Características de las deposiciones, doctor. No, ya hemos pasado ya las características. Tenía diagnóstico, las características, ya. Dice, tenía diagnóstico de hipertensión arterial de larga data. ¿A qué llamamos hipertensión? A ver, niña, se fue tu cámara. Mamani. Presente, doctora, está encendida mi cámara. Está encendida tu cámara que no te veo. Está encendida, doctora. Ya te he visto. A ver, ¿a qué llamamos hipertensión? Hipertensión arterial lo podemos definir justamente como la presión arterial por encima de los 140/90. ¿140 qué? 140/90, doctora. ¿Qué, pues, niña? 140 centavos, soles, miligramos. Ay, niña. No, doctora, milímetros de mercurio, doctora. Ya. ¿La? ¿140 qué? ¿La? Presión ¿140? Oye, 140 estás sobre, atrasada. sobre 90, doctora. Tu plagio que tienes está recontratasado. 130, ya cambió ya. Ya cambió según la escuela americana. Es 130 la diastólica sobre 90 la sistólica, ¿no es cierto? Y tenía diagnóstico de larga data en tratamiento con enalapril, amlodipino e hidroclortiazida. 3 fármacos. A ver, ¿quién sigue? Marca, ¿no? Marca. Sí, presente, doctora. ¿No te veo tu carita? Mi laptop no tiene cámara, doctora, disculpe. Laptop sin cámara. A ver, dime, Sí, ¿por es qué que es tomaba antigua. tres fármacos este paciente? ¿Por qué crees que tomaba tres
A ver, primero vamos por diagnóstico y protección en tratamiento. ¿Qué es el enalapril? El enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Los tres medicamentos, de hecho, son debidos a la hipertensión que tiene el paciente. Los tres van dirigidos hacia eso, salvo el último medicamento, que es la hidroclorotiazida, que es más un diurético. El segundo medicamento tiene la misma función, que es para tratar de ayudar en su hipertensión, pero no es una ECA, sino que es un bloqueador de canales de calcio. Ya, bien. Ya. Bueno, y seguramente le han dado la hidroclorotiazida es un diurético. Para el tratamiento de la hipertensión, lo primero que se da son diuréticos. ¿Ya? El otro es un diurético y el otro es un bloqueador de los canales de calcio. Probablemente ese paciente no baja con uno y por eso le han agregado dos más. Negar historia de diabetes mellitus, fiebre tifoidea, fiebre en Malta, hepatitis B o C y transfusiones previas. Ha tenido varias hospitalizaciones por compromiso pleural con diagnóstico positivo de tuberculosis hace 20 años recibiendo tratamiento por 12 meses. Por infarto de miocardio bueno, a ver, tuberculosis dice que ha tenido hace 20 años. ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis, Monroy? Monroy. Veo. Presente, doctora. Veo. Ya, Monroy. ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis o no deja secuelas? Las secuelas vendrían a ser un relativo daño pulmonar. Dice, por compromiso pleural con diagnóstico presuntivo de tuberculosis. ¿Tiene complicaciones o no? ¿Y qué tipo de tuberculosis ha tenido? Monroy. Monroy, nada. Montoro. Presente, doctor. Monroy, Montoro. Montoro. Montoro, ¿no? Montoro, Sí, Montoro. Ya, dime, Montoro, ¿qué dice tuberculosis hace 20 años? A ver, háblame de ese antecedente, ¿qué puedes hablar al respecto? Si ha tenido tuberculosis anteriormente, debe presentar algún daño pulmonar. Generalmente, las zonas dañadas por la tuberculosis suelen ser el ápice pulmonar. En esta zona podríamos hallar algún vestigio de que hubo tuberculosis, un daño o un pulmón debilitado. Ya, por eso, ¿qué lesiones presenta, pues? ¿Han leído o no han leído? ¿Qué lesiones presenta? Nobleza. Presente, doctora. Presente. No te veo. Aquí estoy. Muy bien. Nobleza, a ver, ¿qué secuelas? Si asumimos que es una tuberculosis pleural o asumimos que es una tuberculosis pulmonar, ¿qué secuelas se supone que haya tenido el paciente? Puede presentar lesiones en todo el tracto respiratorio inferior, como puede ser la tráquea y la laringe. No. Estamos hablando, acá dice pulmonar. Ya, estamos, entonces, ¿qué lesiones haya tenido? Puede ser una tuberculosis pleural o una pulmonar. Puede verse dañado el parénquima pulmonar, disminuyendo la superficie de intercambio. ¿Cómo se llaman esas lesiones? Enfisema. Es posible, ¿qué más? Saya, ¿quién sigue? Quilla. Sigue Quilla, ¿no? Julio. Sí, doctora, Quilla Inquilla. Quilla Inquilla. Presente, doctora. ¿Qué lesiones deja la secuela? ¿Qué secuelas deja la tuberculosis pleural o pulmonar? Una de las secuelas también puede ser el engrosamiento de la capa muscular de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar. Ya, las secuelas que dejan son bronquiectasias, producto o cavernas, ¿no? Las cavernas que nosotros vemos a las radiografías y las bronquiectasias, que es el tejido fibrótico que se ha formado y es reemplazado, o no hay nada ahí, ¿no? Se forman tipo cavernas. Lo otro que forma que secuela que queda es la fibrosis pulmonar, el engrosamiento de las paredes que dices, también va a producir la fibrosis pulmonar. Lo otro que dijo tu compañero, el enfisema, ¿no? Y lo otro que deja también es la atelectasia, ¿ya? Entonces,
por todas estas posibilidades, el paciente tiene, pues, va a tener una baja concentración de oxígeno, ¿no? Una baja presión de oxígeno, porque ha tenido su tuberculosis. Bueno, dice diabetes, negaba, niega todos, varias hospitalizaciones por compromiso pleural, recibiendo tratamiento 12 meses. Y ahora dije también por infarto de miocardio agudo hace 6 años y por insuficiencia cardíaca descompensada hace 1 año y medio en la que cursó con fibrilación auricular paroxística. A ver, Quilla, más o menos, Quispe. Quispe, ¿qué comentario puedes hacer acerca del compromiso cardiovascular que tiene? Tiene, dice, insuficiencia cardíaca descompensada hace 1 año en la que cursó con fibrilación auricular paroxística que revirtió a las 24 horas. A ver, ¿está o no está Quispe? ¿Quispe Huaracayo, doctora? Sí. Hay un Ya. Quispe nomás, vete igual. Ya. Sí. ¿Tu cara? Bueno, No te veo. ¿Sí se me ve? No, ya, ahora sí se te veo. Ya. La fibrilación auricular, Gómez. la fibrilación auricular paroxística ha podido ser ocasionada por lo que venía sufriendo antes, ya lo que vendría a ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial al tiempo que tiene este paciente, lo que habría hecho es dar junto con, o sea, esta enfermedad trae problemas con consecuencia hacia el corazón. O sea, eso es lo que va a pasar. Ahora, lo que está pasando es que la presión, eh, con lo que le han administrado los fármacos, la presión arterial estaba alta y eso es lo que causa justamente la fibrilación auricular. Ahora, otra cosa también, que entonces si habría estado tiempo con esto y el paciente habría estado tosiendo constantemente y habría sido también, a las 3 semanas ya estaría ya tosiendo harto, entonces lo que habría podido causar es la fibrilación del corazón. O sea que al toser demasiado haya traído consecuencias al corazón también, ¿no? Y básicamente eso. Eso es lo que ocasiona la hipertensión arterial. A las 3 semanas que ya tiene este paciente es lo que habría podido causar la fibrilación auricular. Ya, te estás olvidando algo bien importante. Ha tenido IMA, un infarto agudo de miocardio hace 6 años. Ya, Ya habría habido la compromiso campaña. anterior, entonces. Pues, también. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente ha tenido un IMA, por lo tanto ya hay lesión a nivel del miocardio, ha habido necrosis. Y a este paciente de por sí se va a quedar ya con un daño y con una insuficiencia cardíaca, lo cual se le ha descompensado hace 1 año y medio. No nos dice acá si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, pero de hecho, que por tener compromiso pulmonar, porque ese pulmón no está sano, definitivamente que ha dejado una insuficiencia cardíaca derecha, que se ha comprometido en una insuficiencia cardíaca izquierda, por lo tanto debe estar haciendo una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, tanto derecha e izquierda. Claro, en la que cursó con fibrilación auricular, porque ya no pudo más, que revirtió a las 24 horas. Por esto recibía amiodorona. Muy bien, Quispe. Rojas, ¿qué es la amiodorona? Rojas. Presente. ¿Está Rojas o no está Rojas? Sí, sí estoy. Tu carita no te veo. Le dice, prendan sus cámaras. A ver, Rojas. Ah, ya tú eres la delegada, Rubiola. Sí, Ah, no, Rubela, Rubiola. Uy, tu mamá seguro que le da la Rubiola, por eso te puso Rubela. Oye, ¿de dónde viene tu nombre, ah? Me interesó bastante el nombre. Sabía que me iba a dedicar al campo. ¿Ah? Porque me quería dedicar al campo clínico. Ah, ya te vio con ojo. Ya, Rubela. Dime, Rubela, ¿qué es la neodrona? La miodorona es un fármaco que se caracteriza por ser un agente antiarrítmico, doctor. Muy bien. ¿Qué más? Se utiliza para prevenir los episodios ¿A de qué grupo pertenece? ¿Es un calcio antagonista? ¿Es un YECA? ¿Es un diurético? ¿Qué es?
Desconozco, doctora. A ver, la miodorona y el verapamilo es un antiarrítmico que pertenece a la familia de, a ver, ¿quién sabe? Yo, doctora, de clase 13, doctora. Ya. ¿Quién eres tú? Chirinos. Castillo, ¿no? Chirinos, doctora. Chirinos, Julio. el delegado, Sí, el subdelegado. el subdelegado. Muy bien, Chirinos. ¿Y por qué tienes raya negativa, Chirinos? Ya, sigamos. No se me... Muy bien, Rubela. Rubela, Rojas Rubela. Ya. Sigue, ¿quién sigue? Uy, de acá no. Rimachi, ¿no? Julio, ¿quién sigue? Julio, Choque, ¿quién Choque. sigue? Choque. Sí, Román Choque. Román, Choque. Román es el apellido. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Ya, Román, a ver, Román, no te veo tu carita. Este, Ahí está Román. Todos pelucones. Esa cara me parece haber visto hace rato. Creo que no están 2 por 1. No, doctora. ¿Seguro? Ya, Sí. Román. Dice, medicación que continúa hasta la actualidad, no tenía enfermedades transmisibles, no tenía antecedentes familiares de importancia, desde hace 30 años. Trabajaba como chofer de transporte público. En la revisión anamnésica de síntomas y aparatos, mencionó disney esfuerzos moderados. ¿Qué estoy haciendo? Y desde hace aproximadamente 6 meses. Al examen físico, una presión de 120 sobre 70 por 74 minutos, frecuencia respiratoria 28 por minuto y temperatura 35.5 ya. Dime, ¿esas funciones son vitales o biológicas? Vitales, doctora. Vitales. ¿Qué comentario te merece esas funciones vitales? Por lo visto todo normal, excepto por la temperatura casi elevada. Todo lo demás está normal, doctora. No. La frecuencia respiratoria, De 74, no está elevada, doctora, es por la disnea que tiene el paciente. no. Vamos por partes. Yo te he preguntado, ¿está todo normal? No me has dicho todo está normal. Sí, No. Tiene una frecuencia respiratoria elevada. Lo normal es hasta 20, 30, no recuerdo. 30. Chicos, le va a dar COVID y no se da cuenta que estaba con insuficiencia respiratoria. Lo normal es 20. La frecuencia respiratoria por encima de 20 ya entramos en insuficiencia respiratoria. Y claro, tiene una temperatura que esté en el límite, ¿no? Pero este paciente tiene 28 por minuto. Dice, Lucía, en regular estado general, en estado de nutrición, de hidratación, la piel era húmeda, caliente, sin palidez, sin ictericia. No presentaba edema en extremidades ni clubing. ¿Qué es clubing? Es una acropaquía, doctora. Se caracteriza de un crecimiento transversal y longitudinal de la uña. Se asocia sobre todo a enfermedades cardíacas o pulmonares. Y este no lo tenía. Había disminución del murmullo vesicular y crepitantes tipo velcro en ambas bases pulmonares. Al examen cardiovascular, los ritmos cardíacos eran rítmicos, no se escuchaban soplos, había ingurgitación yugular y reflejo hepatoyugular. El resto del examen no fue contributorio. A ver, Santi. Santi. Sí, presente, doctora, presente. Ya, no veo tu cara. Solo escucho a tu perro ladrar. Ya. Santi. Dice, había disminución del murmullo vesicular. Y hablemos de los pulmones. ¿Qué opinión te merece el examen físico del pulmón? En la historia clínica dice que, en el caso clínico dice que hay ruidos crepitantes tipo velcro en ambas bases pulmonares. Esto debido al- a la, a la posible enfermedad pulmonar intersticial que pueda tener el paciente. Hay disminución del murmullo vesicular, ¿ah? ¿Qué te habla de una disminución del murmullo vesicular?
ver, ¿quién puede opinar? Hay disminución del murmullo vesicular y crepitantes tipo Beltron en ambas fases pulmonares. Bueno, vamos a decir que los crépitos y subcrépitos lo va a presentar por la fibrosis pulmonar, por la lesión, por las bronquiectasias, por la lesión que ha tenido por las secuelas de la tuberculosis. Y la disminución del murmullo vesicular, eso sí, más bien no es parte de las secuelas. Puede ser o no puede ser, pero más no es, ¿no? Entonces, ¿por qué está disminuido el murmullo vesicular? La disminución del murmullo vesicular está disminuido cuando hay un derrame y está abolido cuando hay un derrame y está disminuido y también está abolido cuando hay un síndrome de condensación hepática o sea, las partes de la neumonía, ¿no? Condensación hepática negra, roja, ¿no? Bueno, entonces ya esto no es normal, ¿no? Los crepitantes es posible, pero la disminución del murmullo vesicular hay un 80% que no es normal de acuerdo a las secuelas que haya tenido. Estamos hablando en base a las secuelas. A ver, al examen cardiovascular, los ruidos cardíacos, a ver, y por último, tiznado, ¿no? Sí, sí, doctora. Tiznado. Dime, tiznado, ¿qué opinión te merece el examen cardiovascular? Doctora, ¿me escucha? Te escucho y te veo. Ah, ya, doctora. No sé si me podría repetir la pregunta, doctora, es que mi internet está lento y no le escuché nada. Disculpe. Ya, pero ahí tienes el examen clínico, pues léelas, ¿en qué parte estamos ya? Sí. Estamos en el examen cardiovascular de los ruidos cardíacos. Eran rítmicos. Ya, ¿qué más? Ya, luego dice, no se auscultaban soplos, había ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. El resto del examen no fue contributorio. Ya, ¿qué opinión te merece? Quiero ver tu cara. ¿Qué comentario puedes hacer? Un poco lento, doctora. Sí, se fue tu cara. Ahí otra vez. Ya, ¿qué comentario te merece eso? ¿Qué puedes comentar? Ya, a ver, con la auscultación del corazón requiere una excelente, puede ser ¿cómo le voy a decir? Tiene que tener una excelente audición y una capacidad de distinguir. Ay, no, disculpe, doctora, me estoy confundiendo. Estás igual que Marco, estás perdida en tu canción. Ya, a ver, dice, mira, los ruidos cardíacos eran rítmicos, ¿sí? No se escuchan soplos. ¿Qué haces? Había ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. ¿Sabe? Ya. La ingurgitación yugular es cuando la vena yugular se pone, salta al examen físico con el cuello y hay un reflujo hepatoyugular. Se aprieta el hígado y se llena la vena. Eso nos está hablando de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? En conclusión, vamos a hablar por síndromes y empezamos nuevamente con Béjar. ¿Cuál es tu síndrome después de todo este examen clínico? No entendí. ¿Ah? Béjar, Presente, doctora. tu síndrome. Rápido. Has hablado que, mira, en conclusión, tiene disnea, fiebre, tos, tiene disminución del murmullo vesicular en pulmones, febrícula y tiene reflujo hepatoyugular y ingurgitación yugular. Es todo lo positivo. ¿Nada? El síndrome de daño alveolar. Síndrome de daño alveolar. Canasa no está, ¿no?
Síndrome o enfermedad, si quieres. El síndrome de pulmonar. Síndrome pulmonar. Canepa. Canepa. Doctora, tiene esto. Un síndrome de insuficiencia respiratoria acompañado de... Hay algunos, dentro de los cuadros cardiovasculares tiene alguna arritmia supraventricular. Síndrome de insuficiencia, insuficiencia respiratoria y arritmia, ¿no? Sí, ¿Ya? es eso. Cari, Presente, doctora. ¿ya? Diagnóstico. Es una enfermedad pulmonar asociada a la Enfermedad pulmonar. Sí, una enfermedad pulmonar. ¿Y a casa? Presente, doctora. Sería un edema pulmonar cardiogénico. ¿Qué? Edema pulmonar cardiogénico. Edema pulmonar cardiogénico. Sí, doctora. Ya. Chambi. Doctora, pero... Chambi. Sí, doctora. Diagnóstico. No sabría decir, doctora. Chambi sea. Doctora, sería una enfermedad pulmonar, pero también podría tener una fibrilación auricular parasística. Chipano. Ahora, sería fibrilación auricular, doctora. ¿Qué más? También podemos encontrar... Presente, doctora. Sería fibrilación auricular paroxística y un síndrome pulmonar de condensación. Ya. Condori. Condori no está, ¿no? No está. Flores Choque. Presente. Sería una fibrilación auricular paroxística y una enfermedad pulmonar. Flores Gómez. Huancantara. Presente, doctora. Fibrilación auricular. Guata. Sería una enfermedad pulmonar y una... Yanque. Vendría a ser una fibrilación auricular catalogada como paroxística que va a tener un compromiso pulmonar y comorbilidades. Luque. No tengo idea, doctor. No tienes idea. Oye, Luque, a ver, quiero verte tu carita. Estoy intentando cambiar en la fotografía, pero no me permite, doctor. Ya, Luque, no me puedes decir que no tienes idea. O sea, estás faltando el respeto a tus compañeros y a mí. O sea, tú no has estado todo el tiempo escuchando. No, sí, doctora, no era mi intención, Si la doctora. calificación no voy a tener idea de lo que estás diciendo. Mamani. Presente, doctora. ¿Ya? Dime. Enfermedad pulmonar y fibrilación auricular. Ya. Marca. Insuficiencia pulmonar y fibrilación auricular, doctora. Ya. ¿Insuficiencia pulmonar, me has dicho? Sí, insuficiencia pulmonar. Ya, no existe eso. Monroy. Enfermedad pulmonar y fibrilación auricular parasística. Monroy, no te escucho, ¿cómo? Enfermedad pulmonar y una fibrilación auricular paroxística. Sí han repetido, ¿para qué lo voy a decir? Igualito te voy a decir cuando ponga tu nota. ¿Cómo? ¿Qué dices, Marca? Nada, doctora. No dije nada. Montoro. Enfermedad pulmonar, fibrilación auricular e hipertensión. Noblega. Doctora, ¿podría ser una neumonía asociada a la administración crónica o alargada de amiodarona?
A su madrina. En Iba, clase sí se dice. Sí, doctora, fibrilación auricular paroxística. ya. Pero igual, pues debe manejarlo mejor. Quispe. Ahí Quispe. sí lo entiendo, pero es una exageración. No. Doctora, Doctora, No, porque solo dije, ya dijeron lo doctora, mismo. se escucha mucho Hubiera eco, repetido lo doctora. mismo. No, Apaguen sus no es lo micros. mío. Doctora, los Quispe. micrófonos. Quispe. Doctora, sería un síndrome de dificultad respiratoria. Ya. Así nomás le pondría. Ya. Con diagnóstico por confirmar o algo así. No le sabría decir. Tendría que ser Muy bien. Rojas. Pulmonar Rojas. y enfermedad pulmonar y fibrilación auricular paroxística. Ya. Román. Enfermedad pulmonar con hipertensión. Santi. Enfermedad pulmonar intersticial más fibrilación auricular paroxística. No te veo, Santi. Santi. Aló, sí, está prendida la cámara, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? Ahí estás. Ya. Es Y enfermedad tiznado. pulmonar intersticial. Tiznado. Tiznado. Se fue. Tiznado. Delegado, no está tiznado, ¿no? Sí estaba, doctora. Se fue. Sí está, creo que tiene problemas con el audio, doctora. Ya, pero su carita, con la cámara también. O se parece como yo. Entro al Webinax, a la conferencia a las 7 de la noche y me quedo dormida y al día siguiente me doy cuenta que me quedé dormida. Bueno. Sí, se desactiva. Ya. Lo que les quiero decir, el diagnóstico generalmente sí es un síndrome, esa es semiología, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita. Lo que se hace en esto son diagnósticos sindrómicos primero, para que se hagan un ejercicio mental. Y de ahí, después del sindrómico, nos vamos ejercitando en enfermedades que se pueden aproximar. Clínico. Por eso no hemos hecho nada de los exámenes auxiliares, que es para la próxima práctica el viernes. Entonces, como muy bien lo han dicho algunos, lo primero que van a hablar es de una insuficiencia respiratoria. 2 puntos aparte, que puede ser, en el caso de ustedes todavía es enfermedad pulmonar, bueno, ya. Pero en la enfermedad pulmonar que puede ser una neumonía, puede ser una bronquiectasia, puede ser y la otra causa de la insuficiencia respiratoria es la cardíaca, y que muy bien lo dice acá, ¿no? Ha tenido insuficiencia cardíaca, ha tenido infarto. Entonces, vamos a hablar, el otro diagnóstico es una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia cardíaca nomás. 2 puntos aparte, que puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda. Solamente estamos hablando de signos y síntomas. Y pueden agregarle acá hipertensión arterial controlada por historia clínica. Controlada por historia clínica. Muchos de ustedes han hablado seguramente lo han encontrado el caso por ahí, de una, ¿qué se llama? Taquicardia paroxística. Si no tienen el EKG, o sea, son adivinos, son curativas. No tienen el EKG, no pueden decir que tiene ese tipo de arritmia. ¿No? Por eso el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Entonces, los diagnósticos que más se acercan a esto son una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca y una hipertensión arterial por historia clínica. Ahora, le pueden agregar más abajo, o si no lo pueden poner ahí debajo del síndrome de insuficiencia respiratoria, una secuela de tuberculosis, ¿no? Que puede a descartar una bronquiectasia, a descartar una fibrosis pulmonar o a descartar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? A descartar, porque para hacer el diagnóstico de eso tenemos que hacer una radiografía y una tomografía para efectivamente demostrar que el paciente tiene las bronquiectasias o las cavernas, ¿ya? Bueno, ¿algo que quieran decirme?
Bueno, ¿saben qué? Ya lo vamos a, ya estarán un poco cansados ustedes, yo también. La próxima práctica vamos a seguir con el mismo caso clínico. Ahí están los exámenes del laboratorio. Los van a leer cada uno de ellos. Bueno, está todo el caso colgado. La tarea de ustedes y para poderles calificar a la próxima semana es que tienen que poner sus síndromes y los signos y síntomas, los síndromes y su comentario. ¿Ya? Eso es para corroborar la práctica calificada que he tenido ahorita. Bien, ¿qué más? Les voy a agradecer para la próxima. Por ejemplo, Tiznado, no sé, ¿no? O sea, está faltó porque al final no se presentó. La próxima vez tienen que tener sus cámaras prendidas, ¿de acuerdo? Doctora, estoy presente, disculpe. Pero está como si ustedes aparecen por momento y desaparecen, ¿eh? Es que, doctora, mi internet parece que está mal. O sea, yo vivo en la circunvalación y cada rato pasan los carros y creo que eso también da interferencia. Oye, al contrario, si estás en el aire te llega mejor la señal. Bueno, chicos, nos vemos el día viernes, ¿sí? ¿Algo que quieras decirme, delegado? No, doctora, entonces el día viernes. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿El día viernes continuamos con las exposiciones o Yo voy a hacer la clase y la siguiente exposición para ir avanzando para no atrasarnos, ¿ya? clase el viernes y la próxima, o sea, sería la semana que viene, exposición, ¿verdad? Sí. Más bien te quiero agradecer un favor, si me lo puedes mandar por esta vía la cronografía, o sea, ponle doctor Ruelas tal fecha, doctora Llerena tal fecha, de acuerdo a como nos va tocando, ¿ya? Hacer el cronograma de clases, y yo para colgarlo acá, ¿ya? Si me puedes ayudar en eso. ¿Me dejo entender? Sí, por ejemplo, hoy día estamos 17, 18, 19. El 19 le toca a al doctor Ruelas, ¿no? No. Sí, doctora, no sé si nos podría volver a pasar, nos envió una foto, no se notaba muy bien la distribución para... Pero es una fecha él, una clase él, la sigo yo. Ya, te voy a mandar mejor, ¿ya? Ya, doctora. Viene, ya quedan comprometidos conmigo para hacer la clase que falta, el seminario, y terminamos el caso clínico. El día domingo lo cierro el fórum para que ustedes ya me pongan la tarea que se les ha encomendado, ¿de acuerdo? Okay, ¿Sí, delegado? ¿Ya? Sí, sí. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el viernes, ¿sí? Sí, sí, doctora. Gracias, doctora. Ya, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao.